Ah, dice, me he preparado para no defraudarlos. Y yo le temo a todo lo que está pasando. A veces quiero que me trague la tierra. Debo entender que este mundo no se cierra. Te han enseñado siempre a ser como el resto, a decir lo que tienes que hacer aunque no estés de acuerdo. Las páginas también son parte del cuaderno. A veces tus errores se ven más que tus aciertos, pero no todo es como te lo pintan. Primera regla, no dejes que por ti elijan. En segunda, no se trata de quién gane, se trata de llegar. Es una prueba, no un examen. Una prueba en la que solo te asignan. Todas cuentan con educación digna. Haz lo que tú creas, no dejas que te digan. La mejor opción siempre es la que tú decidas. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. Puedes con esto, con aquello y con más. Quedarse en otra escuela, eso no es fracasar. Ve por tu objetivo y si no llega a pasar, siempre hay una escuela que espera tu lugar. Pero con Cefaru siempre tienes opción, ya que te ayudan en tu preparación. No hay comparación, si tienes visión hay que ocuparla. Te ayudan a entrar y también a terminarla, pero tienes que tener iniciativa, cabeza fría mientras la mente se activa. Haz tu estudio una forma creativa. Hazlo por ti y por los que te motivan. Recuerda que todos pasamos por lo mismo. El doctor, el arquitecto, el de atletismo, el ingeniero, el cocinero, el de la flauta, el gerente o la que quiso ser astronauta. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. Te invitamos a nuestro curso gratuito de Comipems 2023. Si te encuentras en tercero de secundaria o eres egresado, ingresa a nuestro canal de YouTube, activa la campanita y a partir del día lunes 30 de enero en punto de las 6 de la tarde, profesores de la Universidad de Cefaru te brindarán toda la preparación para que te quedes en tu primera opción. Contamos con guías, materiales y simuladores mismos que te permitirán lograr tu objetivo. Recuerda, yo sí llego a 128 aciertos y en Cefaru la educación es con un propósito. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Cefaru. Me da mucho gusto que estén por aquí. Ya es viernes y como siempre les digo, pues es pues doble esfuerzo el que estén aquí y que estén dando un poco más, ¿no? Entonces, bueno, uno de los temas que quedó pendiente en la clase pasada son características comunes de los seres vivos. Hoy vamos a hablar de ellas. En primer lugar, tienen que pensar en factores que van a ser que de alguna manera que compartamos entre todo aquello que tiene vida. Lo primero que tienen que pensar es que hay dos tipos de factores. ¿Se acuerdan que hablábamos incluso una de las clases anteriores, no me acuerdo cuál? Tenemos la parte de los factores bióticos y los factores abióticos. ¿Se acuerdan que los factores bióticos son aquellos que tienen vida y los factores abióticos que no la tienen? En este caso tenemos que pensar en los factores abióticos, en aquellos que dentro de su composición no tienen células. Eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos de algo vivo, es que tiene células. Ahorita en una de las preguntas que vamos a revisar, de hecho vamos a hablar un poco más de la célula, pero para que yo piense en un ser vivo o en algo que tiene vida, tengo que pensar en
las células, ¿no? Eso en primer lugar. Ahora, ¿qué tengo que entender, ¿sí? Para poder conocer cuáles son esas características, pues que van a ser aquellas que compartamos desde un microorganismo que no podamos observar hasta un animal, ¿no? E incluso nosotros. Uno de ellos es la reproducción. Cuando hablamos de la reproducción, hablamos de la capacidad de un organismo para dar origen a otro organismo semejante a él. Es importante que no lo confundamos con, a lo mejor vamos a ver la siguiente clase, vamos a hablar sobre la reproducción sexual, vamos a hablar sobre la cópula, vamos a hablar sobre la fecundación. Entonces sí, son parte del tema, pero cuando hablamos de reproducción hablamos de la capacidad que yo tengo de dejar a alguien semejante a mí. Sí, como ustedes en algún momento, a lo mejor ahorita no, pero les gustaría saber cómo van a ser sus hijos, ¿no? Entonces siempre esa capacidad que yo tengo de dejar a alguien semejante a mí ya es reproducción. ¿Qué otra característica? Tenemos, por ejemplo, crecimiento. Cuando hablamos del crecimiento, hablamos de la capacidad que tienen los organismos para llegar hasta cierto tamaño, ¿no? Hasta cierta talla. Me refiero a que nuestras células tienen ya programado, por así decirlo, hasta qué punto, hasta qué talla, hasta qué tamaño van a ir dividiéndose esas células para que tengan, pues digamos, cierta forma, ¿no? Y además tengan cierta función. Aquí les pongo, ¿no? El concepto tal cual, aumento en tamaño y volumen de manera integral. Entonces, nosotros, desde que nacemos, nuestras células, y desde que somos embriones hasta que somos fetos, y va avanzando nuestro desarrollo, ya está bien programado hasta qué momento nosotros vamos a dejar de crecer. ¿Sí? Regularmente cuando hablamos del sexo femenino, en el caso de los seres humanos, sí, ¿verdad? Cuando hablamos del sexo femenino, estamos hablando de que vamos a poder llegar a crecer nuestro, digamos que nuestro mayor crecimiento, nuestro mayor desarrollo va a ser hasta los 18. Y los niños pueden tener incluso que pueden llegar hasta los 21. Es un promedio. No quiere decir que ya llegó su cumpleaños 18, su cumpleaños 21 y ya, hasta ese día van a crecer. No es un promedio, puede ser antes, puede ser después. Sí, ahí es muy importante, pues, claro, la alimentación, el sueño, entre otras cosas. Tenemos también el metabolismo, que aunque a mí me gusta decirles que el metabolismo son todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de su cuerpo, pero por supuesto que el ambiente o lo que tienen alrededor siempre va a tener un papel importante para que se pueda desempeñar o se pueda desarrollar. Aquí vean la definición, metabolismo. Suma de todas las funciones de los seres vivos a partir de las reacciones químicas que implican intercambios materiales y de energía entre el organismo y su ambiente. Sí, por ejemplo, cuando respiramos es parte del metabolismo, cuando nos alimentamos y todas esas reacciones nos aportan nutrientes, son parte del metabolismo, cuando necesitamos ciertas hormonas para podernos reproducir, para poder crecer, de las que estábamos hablando, son parte del metabolismo. Entonces, prácticamente todo nuestro cuerpo, cada una de nuestras células en este momento, y en todo el tiempo, conforme va avanzando el día, va a llevar a cabo siempre muchas reacciones químicas, porque tenemos que respirar, tenemos que nutrirnos, tenemos que crecer, no sé, tenemos que mantener cierto estado de oxidación, entre otras cosas. Entonces, todo el tiempo el metabolismo va a estar presente. Ujú. Vamos a tener también la irritabilidad. Se los pongo. Que la irritabilidad, yo se los explico, vamos a poner el concepto, yo se los explico de una manera un poco chistosa, ¿no? Un poco no tan de concepto, les voy a poner aquí el concepto,
pero es para que ustedes se acuerden. ¿Y por qué sobre todo les resalto esta de la irritabilidad? Porque es la que más les preguntan. Y aunque pareciera muy difícil o muy rara, cuando hablamos de la irritabilidad, hablamos de aquella respuesta que nuestro cuerpo va a tener al ambiente, ¿no? Es como si yo les digo, si ustedes están en clase o están muy entretenidos, están enfocados en algo, de repente sucede, no sé, pasa algo o no sé, hay un sismo, es como ustedes responden al ambiente. O cuando su compañero llega y les da un zape, no es como que ustedes se queden, sí, no pasa nada. No, sino que ustedes tienen esa capacidad de responder ante esa situación. Esa es la irritabilidad. E incluso si lo quieren relacionar con que están irritables, ¿no? Con que algo les molestó y tienen que responder a eso que el medio les está exponiendo, es una buena pregunta. Ahora, tenemos también nutrición. Nutrición no me agrada tanto como viene en la definición, pero bueno, es para que ustedes también lo tomen en cuenta, pero les voy a dar yo mi propia definición, ¿no? Digamos, mi manera de pensar, ¿a qué se refiere con esto de nutrición? Vean, nutrición, intercambio de materiales y energía con el medio para ser utilizados de diversas maneras. Más bien hace referencia a la forma en la que ustedes van a obtener su alimento. ¿Se acuerdan que hay dos tipos? Autótrofos y heterótrofos, que lo tomamos cuando hablamos de fotosíntesis e incluso cuando hablamos también de la manera en la cual nosotros vamos a obtener nuestra energía. ¿Se acuerdan de la respiración celular? Entonces vamos a obtener dos tipos o dos formas de obtener nuestros nutrientes. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a llamar? Autótrofos y heterótrofos. ¿Cómo vamos a obtener nuestros alimentos y al mismo tiempo nuestros nutrientes? ¿Sí? Vamos a tener los autótrofos, que son aquellos que van a ser capaces de producir su alimento a través de la luz, a través del agua. Y los heterótrofos, que forzosamente van a depender de los autótrofos y los siguientes eslabones de la cadena alimenticia. ¿Vale? Estas entonces son las características en común de los seres vivos. Son algunas, ya les dije de la más importante. Bueno, no es que sea la más importante, sino las que les van a preguntar, la que les viene porque les viene irritabilidad. Vamos con el siguiente tema. Déjenles proyecto. Espérenme. Creo que sí. Presentación, no se tarda. Acuérdense que estamos en vivo, ¿no? Todo lo que está pasando. Por ahí ahorita voy leyendo sus comentarios, ¿ok? Bien, entonces otro de los temas que vamos a ver hoy es importancia de la alimentación correcta en la salud, dieta equilibrada, completa e higiénica. Ok, entonces primero, ¿en qué tenemos que pensar cuando hablamos en esto? De esto seguramente ya se les vino a la mente, proteínas, carbohidratos, grasas. Entonces, muy importante, primero, ¿qué es un nutriente? Los compuestos obtenidos de los alimentos reciben el nombre de nutrientes y se utilizan en todas las funciones celulares. Entonces aquí les pongo varios alimentos, ¿no? Algunos a lo mejor muy saludables, ¿no? Pero los que podemos encontrar en diferentes formas. ¿Por qué no pensar en una queca? Una queca con pollo, ¿no? Con salsita, con queso. Todos esos son alimentos y nos van a aportar nutrientes. Una buena nutrición significa proporcionar nutrientes esenciales en la cantidad adecuada a lo largo de la vida del organismo. Algo que es importante es que nosotros sepamos qué son esos nutrientes, dónde los podemos encontrar, cómo le podemos nombrar. Y es que muchas veces nosotros cuando pensamos en carbohidratos se nos viene a la mente grasas,
Y es que cuando nos dice el médico, no, es que ya no debe de comer tantos carbohidratos, no debe de comer tantas grasas. Entonces ustedes se quedan así como, y bueno, entonces, ¿qué es cada uno o de qué se trata esto? Entonces, aporte continuo de las moléculas de la vida. También nosotros vamos a tener que le podemos encontrar en algunas ocasiones como biomoléculas más adelante si ustedes siguen estudiando. Pero en realidad tenemos dos tipos de nutrientes, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cuáles van a ser esas moléculas de la vida que van a ser esenciales para nuestro día a día? Claro que sí, el agua, los carbohidratos, que ahí les puse muchas opciones que a lo mejor ni se les venía a la mente, pero vean las papas, ¿no? A lo mejor se les viene a la mente ahorita unas papas con salsa y limón, ¿por qué no? Esos son carbohidratos. Pan, ¿no? Algunos cereales, por ejemplo, no sé, se me ocurre la pasta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también los garbanzos, o vean las frutas son carbohidratos, ¿no? Entonces es cuando nosotros decimos que podemos estar confundidos, ¿no? Entonces también los carbohidratos deben de tener cierto límite, aunque también las frutas, las verduras pueden tener fibra, ¿no? Ese ya es. Algunos lípidos, por ejemplo, tenemos algunos lípidos en algunos tipos de carne, algunos lípidos, por ejemplo, nos imaginamos el aceite de oliva, ¿no? El aceite común que utilizamos, pero también está el aguacate, ¿no? Que ese es otro tipo de grasa que es en cierta cantidad bueno. Tenemos también las proteínas, que seguro no se les olvida para nada, las carnes, huevo, leche, ¿sí? Algunas, por ejemplo, como se me ocurre yogur, queso, ajá, ok. Aquí viene lo importante entonces. Tengo que los nutrientes, ya dijimos, lo que obtenga de los alimentos, moléculas químicas que yo obtengo de los alimentos. Tengo dos tipos, macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes hace referencia a que necesito ese aporte en mayor cantidad, sustancia química que debe tener un organismo en cantidades relativamente grandes. Micronutrientes, sustancia química que debo obtener un organismo en cantidades relativamente pequeñas. Entonces, de ahí que yo llame macronutriente y micronutriente. También está relacionado con el tamaño de los átomos, ¿no? De las partículas que yo estoy utilizando, si el peso molecular es mayor, si es menor. Por lo tanto, los macronutrientes pues tienen más átomos, tienen una mayor acumulación, mayor número de enlaces. Cuando hablamos de los micronutrientes, pues son moléculas más pequeñas en sí. Ahora, tenemos a los macronutrientes, los carbohidratos, lípidos y proteínas. Ya les hablaba de los carbohidratos, ¿no? Dijimos, por ejemplo, teníamos el arroz, tal vez no lo mencioné, las papas, ¿no? Las frutas, su función, ¿no? Que aquí, por eso les apareció esta imagen, aporte de energía inmediata. ¿Se acuerdan del ATP? ¿No? Ese ATP que se produce en la mitocondria para que nos dé energía. ¿Sí? Por eso aquí les puse la pilita para que se acuerden de qué es el ATP. ¿Dónde podemos encontrar esos carbohidratos? Glucosa, fructosa, galactosa, ribosa, ¿no? En diferentes alimentos, su nombre se los dice fructosa, galactosa, frutas, ¿no? Leche. La ribosa, por ejemplo, va a ser parte también de los ácidos nucleicos. Tenemos entonces en qué alimentos lo vamos a poder encontrar. Cereales, frutas, lácteos, de lo que estábamos hablando hace un momento. Los lípidos, fuente de energía de reserva, aislantes térmicos y formadores de membranas celulares. Y aquí abajo les puse una imagen de estos ositos polares para que ustedes recuerden ese momento en el que van a hibernar. ¿Sí? Este tipo de animales lo que hacen es que consumen un alto contenido de lípidos para que finalmente, conforme la hibernación va avanzando, pues esa capa de grasa que tienen poco a poco vaya liberando esa energía que necesita conforme avanza el tiempo.
¿Qué tipo de lípidos tenemos? Por ejemplo, los triglicéridos, seguramente alguna vez han escuchado a sus papás, a sus abuelitos, los triglicéridos, ¿no? ¿Qué es eso de los triglicéridos? Cualquier alimento que ustedes consuman que tenga lípidos o grasas, aquí por ejemplo les puse productos de origen animal y aceites vegetales, van a empaquetarse, ¿sí? Y van a transportarse en su torrente sanguíneo en forma de triglicéridos. Son 3 ácidos grasos que se van a unir a un glicerol y van a ir ahí viajando en su torrente sanguíneo. Por eso es que una de las formas más abundantes de las grasas que tenemos en nuestro cuerpo son esos paquetitos de grasas, triglicéridos. También tenemos el colesterol, pero a diferencia de los triglicéridos, este es un tipo de grasa que es anillada, no es lineal como el que vemos aquí. También es requerido, también lo necesitamos, no es que sea malo. Y tenemos los fosfolípidos, por eso aquí dice que están las membranas celulares. Esos fosfolípidos van a acomodarse de tal manera en la célula que van a funcionar como un filtro. Van a estar entrando y saliendo algunas moléculas dependiendo su composición química, si son solubles o no son solubles en agua. Tenemos las proteínas, que dentro de su función está el transporte, estructura, coagulación, anticuerpos, contracción muscular. Las proteínas, estas son solamente algunas funciones, ¿no? Es de las moléculas que tienen una mayor variabilidad en la función biológica en nuestros organismos, también en la de otros animales, pero algunos de los ejemplos que tenemos es, por ejemplo, la hemoglobina, la insulina, el colágeno y la miosina. Seguramente conocen alguna. La insulina que, por ejemplo, va a ayudar a que la glucosa pueda estar ingresando a nuestra célula. Tenemos la hemoglobina que va a permitir que el oxígeno se transporte en el torrente sanguíneo. El colágeno, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado que está muy de moda, ¿no? Que debemos de tener altas cantidades de colágeno para mantenernos jóvenes. La miosina, que va a permitir la contracción muscular. Aquí abajo les puse. Así más o menos se ven las cuerditas, que no son cuerditas, son proteínas, que lo que van a hacer es que nuestros músculos se contraigan. ¿Dónde vamos a encontrar esas proteínas que les digo que seguramente es de los que más recuerdan? Carnes, res, cerdo, pollo, pescado, soya, cacahuate, lenteja, frijol. También tenemos los micronutrientes, ¿sí? En los micronutrientes tenemos las vitaminas. Tenemos la vitamina A. La vitamina A, dentro de su función, va a ser importante para la visión. Algunas enfermedades que tenemos son ceguera nocturna, que también la vamos a escuchar como geroptalmia, ¿no? ¿Y en qué alimentos podemos encontrar altos aportes de vitamina A? Hojas verdes, vegetales de color naranja, en algunos tejidos como el hígado y la mantequilla. Entonces vean aquí que nuestras mamás no nos engañaban, ¿no? No era así como de que, come espinacas o come más zanahoria para que tengas una buena vista, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho los alimentos que consumimos, el color, por ejemplo. La vitamina D, que va a ser buena para la asimilación de calcio, forma y conserva huesos y dientes. Muchas veces esta vitamina D, para la absorción del calcio, necesitamos la exposición, ¿no?, al sol para que pueda absorberse en mayor cantidad de ese calcio o esa vitamina D pueda hacer la función de esa absorción. ¿Qué enfermedades vamos a tener? El raquitismo y la osteomalacia por la deficiencia o por la carencia. Tenemos el raquitismo, aquí les puse unos niños, donde se ve que la curvatura de sus piernas, bueno, más bien, donde se ve una curvatura en sus piernas y no debería de verse de esta manera. Es porque los huesos son débiles, toman esa forma. Tenemos la osteomalacia, que también del lado derecho donde están los niños, les muestro que nuestros huesos normalmente tienen una porosidad. Esto debe ser así. Pero alguien con osteomalacia
tiende a tener un tamaño mucho más amplio de esos poros, ¿no? A eso le llamamos osteomalacia. Y muchas veces la osteomalacia, pues nos va a llevar al raquitismo, ¿no? Si nuestros huesos no están completamente fuertes, no están completamente construidos, pues nos va a llevar a esa curvatura. ¿En qué alimentos los podemos encontrar? En la yema de huevo, leche. También, por ejemplo, se recomienda en muchas ocasiones el cascarón, ¿no? Del huevo. Muchos lo trituran, una especie de polvito. Y así, ¿no? Se toman las personas, sobre todo los adultos mayores, se les recomienda, ¿no? 1 o 2 cucharadas de este, de este huevo. Porque dentro de sus componentes, cáscara de huevo, está también el calcio. También, por ejemplo, vemos el atún y la sardina. Tenemos la vitamina E, que dentro de sus funciones son antioxidante. ¿Qué es un antioxidante? Ah, para no meternos en aspectos químicos, literalmente cuando nos dicen que nos estamos oxidando, ¿no? Que ya, incluso, ¿no? Cuando dicen, es que ya me estoy oxidando porque ya me cuesta trabajo ponerme de pie, como que nos vamos haciendo viejitos. Literalmente, químicamente nos oxidamos. La exposición al oxígeno y otros radicales que pueden estar ahí libres en nuestras células van a provocar que nos oxidemos. Esta oxidación puede dañar algunas moléculas dentro de nuestra composición. Entonces, un antioxidante lo que va a hacer es evitar. Por eso aquí vean que si tenemos la carencia de esta vitamina, destrucción de membranas celulares, pérdida de la fertilidad. Entonces, está relacionado justo con este daño de las moléculas que forman parte de nuestras células. Entonces, si queremos mantenernos jóvenes, saludables, debemos de consumir, por ejemplo, cacahuate, aceite de oliva, germen de trigo, mantequilla. Vitamina K participa en la coagulación de la sangre. Algunas enfermedades como carencia, tenemos las hemorragias y que necesitamos comer alfalfa, espinacas, col y coliflor para tener una buena cantidad de esta vitamina. La vitamina C interviene en la absorción de hierro y el mantenimiento de las encías. Entonces, ¿en qué alimentos la encontramos? Limón, naranja, guayaba, chiles verdes, brócoli, coliflor. ¿Y qué es el escorbuto? Esta deficiencia por esta vitamina C, el sangrado, ¿no? De las encías. Si ustedes tienen una buena alimentación y consumen todos estos alimentos que tienen vitamina C, no tendría por qué suceder. También tenemos la vitamina B1, favorece la producción de energía. ¿Dónde lo encontramos? Germen de trigo, frijol, carne de res y cerdo, así como hígado. Enfermedades beriberi, ¿qué tiene que ver? Vean acá. La vitamina B1 o tiamina ayuda al cuerpo a convertir los alimentos en energía y colabora con la actividad del corazón y el sistema cardiovascular, así como la del cerebro y del sistema nervioso. Se ha encontrado esta enfermedad como parte de un retraso también. Vitamina B6. Participa en el metabolismo de los aminoácidos y ácidos grasos. ¿Cómo es que se construyen los aminoácidos? ¿Cómo se construyen los ácidos grasos? Pues por medio de la vitamina B6. Para eso nos va a servir. ¿En qué alimentos los encontramos? Espinaca, aguacate, sardina, plátano, lenteja e hígado. Entonces, ¿dónde lo vamos? Más bien, ¿qué enfermedades vamos a encontrar por la deficiencia de esta vitamina? Depresión e irritabilidad. Aquí me gusta resaltar, si alguna vez ustedes se imaginaron, ¿no? Que algunos de estos alimentos tendrían que estar implicados en nuestro estado de ánimo, depresión o irritabilidad. Por eso es importante, ¿no? Que aunque a lo mejor no nos gusta, tratemos de buscar un alimento que sustituya el aporte de este, o pues de vez en cuando comerlo, ¿no? Vitamina B12, que pongan atención, ¿no?
Muchas de las vitaminas que en algunas ocasiones los adultos tratan de consumir son este tipo de vitaminas para tener un mayor aporte de energía. Por ejemplo, la vitamina B12 viene en algunas de estas vitaminas que son inyectables, ¿no? Para no decir marcas, que es cuando ya están muy cansados o incluso obsérvenos en estos complementos alimenticios, también tiene este aporte de vitamina B12. Formación de células sanguíneas y síntesis de ADN. Vean que va a ser importante la deficiencia de este para la presencia de anemias. ¿En qué alimentos lo podemos encontrar? Carne de pescado, pollo, mariscos, leche, queso y huevo. Ok. Esto es por una parte, micronutrientes, vitaminas, pero también tenemos las sales y los minerales. Dentro de la función de estos, mantenimiento del equilibrio químico y eléctrico de las células. Nuestras células van a tener cierta concentración de iones dentro y fuera de nuestra célula. Iones hace referencia a cargas positivas y negativas de elementos químicos que tengan estas cargas. Digamos que debe haber ya cierto contenido dentro y fuera de la célula. A esto le llamamos equilibrio químico. Entonces, cuando estas células están bien equilibradas, aquí por ejemplo, tenemos estos elementos con ciertas cargas, ¿no? Cationes o aniones, calcio, magnesio, hierro, zinc, fósforo, sodio. Van a permitir justo este equilibrio. Cuando está este equilibrio, nuestras células van a tener una buena comunicación. Y al tener una buena comunicación, yo puedo tener un buen crecimiento, un buen desarrollo, e incluso una adecuada transmisión a través de mis células nerviosas, de mis neuronas. ¿En qué alimentos vamos a encontrar estos? Porque ustedes decían, no, pues a lo mejor ni siquiera son tan importantes los sales y los minerales. Sal yodatada, verduras, cereales, tortilla de maíz, habas, pescado, hígado, huevos, mariscos. ¿En qué más también lo podemos encontrar? Por ejemplo, cuando están deshidratados, tenemos los sueros, ¿no? Muy famosos, que si ustedes leen el reverso, les viene ahí sales y minerales. Y les viene justo el listado, ¿no? Calcio, magnesio, hierro, sodio, potasio, ¿no? Entonces es importante estos micronutrientes porque van a permitir que nuestras células estén comunicadas y todas las actividades que mi cuerpo necesita realizar, pues se dé a través de esta comunicación. Entonces son importantes. Como parte de este tema también necesitamos hablar del plato del bien comer. Vimos que hay dos tipos de nutrientes. Vimos que se dividen en varios. Ahora, ¿qué grupos tenemos en el plato del bien comer? ¿Qué alimentos? Tenemos los cereales y los tubérculos que nos van a aportar energía, vitaminas y fibra, ¿no? ¿Dónde vamos a poderlos encontrar? En cereales, ahí les dejo algunos, y también en algunos tubérculos como el camote. Verduras y frutas, ¿no? Que también aquí es importante mencionar cuáles debemos de comer en mayor, en menor cantidad. En el caso de los cereales y tubérculos, tenemos que tener cierta limitación, porque muchas veces estos cereales, estos tubérculos que terminan siendo un gran aporte de carbohidratos, pueden llevarnos a distintas enfermedades. Ahorita vamos a hablar de ello. Verduras y frutas que ya sabemos que también son de las que debemos de consumir en mayor cantidad. Aguas con las frutas, porque ya vimos que también tienen carbohidratos. ¿Qué vamos a encontrar en las verduras y en las frutas? Pues vitaminas, ¿no? C, A, K, ácido fólico, minerales, y también ven que les hablaba de que puede funcionar como una fibra. A pesar de que sí es un carbohidrato, nos va a dar energía, su composición química, digamos, su acomodo en el espacio va a tener una función de fibra. Vamos a tener
algunas, ¿no? Ya muy conocidas, no vale la pena que mencionemos tantas. Algunas verduras también, ¿no? Que las podemos reconocer fácilmente por el color verde. Y tenemos también las leguminosas y los alimentos de origen animal. Van a ser indispensables en el crecimiento y la reparación de tejidos, energía, vitaminas, proteínas y fibra. Tenemos, por ejemplo, los alimentos de origen animal que están muy sencillos de recordar: leche, sus derivados, carnes, grasas, aceites, pero un poco los que se nos complican son las leguminosas. Acuérdense de las leguminosas porque son semillas: frijoles, lentejas, habas, garbanzos, soya. Ujú. Ahora, ¿qué enfermedades, que también es uno de los temas de hoy, estamos por terminar, qué enfermedades vamos a tener por alguna de las deficiencias de estos nutrientes? ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, anemia por deficiencia de hierro. Tenemos distintos tipos de anemia. Esta de manera particular es por deficiencia de hierro. Les voy a explicar. Nuestro cuerpo funciona de la siguiente manera, para que el oxígeno pueda estar distribuido y llegue a nuestros diferentes órganos. Nuestro torrente sanguíneo va a estar transportando glóbulos rojos, que son estos que ven aquí. Esos glóbulos rojos van a unirse a una proteína que se llama hemoglobina. Esa hemoglobina, a su vez, va a funcionar a partir de un mineral, el hierro. El hierro va a su vez a atrapar al oxígeno. Entonces es como una cadena: glóbulo rojo, hemoglobina, hierro, oxígeno. Eso es para que lo entendamos. No es tan sencillo como una cadena, ni es como que se unan uno tras otro, pero es para que no lo imaginemos. Todo este trenecito o todas estas moléculas que van llegando y uniéndose a la célula van a permitir que el oxígeno se transporte, no sé, por ejemplo, a través de nuestro torrente sanguíneo, al cerebro, al músculo, al hueso, a, no sé, por ejemplo, nuestro aparato reproductor. Va a llegar esa sangre oxigenada, pero necesito antes todas esas moléculas para que finalmente el oxígeno llegue y se une. ¿Qué va a pasar cuando el hierro no esté presente? Voy a tener pues justo mi glóbulo rojo, mi hemoglobina, pero el hierro no va a llegar a unirse. Si no llega el hierro, no va a poder llegar y unirse oxígeno. Entonces es cuando yo tengo anemia. ¿Qué síntomas se presentan? Fatiga, inflamación de la lengua, cortes en las comisuras de la boca, ¿no? Que aquí de repente se empieza a ver esto como más seco, falta de respiración, ¿sí? Apetencia de elementos alimenticios como hielo, tierra, almidón puro, deformación de las uñas en forma de cuchara. El más típico es, cansancio. O sea, si no tengo oxígeno que se esté distribuyendo en todo mi sistema, pues voy a estar cansado. Porque el oxígeno, ¿se acuerdan de la respiración celular aerobia? Va a permitir que la glucosa se rompa y finalmente obtenga ATP, la moneda energética. Entonces, por eso es muy importante ese oxígeno. Y aquí entonces, ¿por qué no se permite, pues digamos, un transporte fisiológico o llamémosle en una persona saludable normal, ese transporte de oxígeno? Porque el hierro está ausente, ¿no? Aquí, en este caso de la anemia por deficiencia de hierro. Sí, ahí les dejo esta imagen donde les habla, por ejemplo, de algunos alimentos, las bases que va teniendo. Si les interesa un poco más, ¿qué les van a preguntar? ¿Cómo es que se da esta enfermedad? ¿Por qué se da? Ya les hablé de los glóbulos rojos, la hemoglobina, la proteína que va a transportar junto al hierro al oxígeno en su torrente sanguíneo. Tenemos también una de las enfermedades más, ¿no?, importantes, y que de hecho se sabe, ¿no?, que en la actualidad la obesidad ya es una epidemia
y que se pronostica que para el 2025 1 de cada 5 adultos tenga obesidad. Imagínense, 1 de cada 5 adultos. Tenemos a la obesidad y el sobrepeso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ambos estamos hablando de una mala alimentación, ¿no? Que no hay un equilibrio en el consumo. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita del plato del buen comer? ¿Qué sucede? Que hay un exceso en el consumo de carbohidratos, de lípidos, y esos se van a ir almacenando. No los consumo, mi célula no los consume para producir ATP. Entonces, en lugar de estar produciendo, bueno, más bien sí produce, ajá, pero no es totalmente utilizado. Está ahí, se va acumulando. Entonces, ¿cuál es la diferencia del índice de masa corporal? Que tiene que ver con nuestro peso y tiene que ver también con el consumo de alimentos, la circunferencia de nuestro abdomen. Esa es la única diferencia. Pero en sí estamos hablando de una mala alimentación, que consumo más carbohidratos, más grasas de las que yo debería consumir. También tenemos la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus se caracteriza porque nuestro cuerpo no está produciendo la necesaria insulina para que la glucosa pueda ingresar a nuestra célula. Les cuento, la glucosa es un carbohidrato que se va a estar transportando en nuestro torrente sanguíneo. Requiere de una puerta, que es una proteína, ya de hecho ya hablamos de la insulina, requiere de una puerta para que pueda ingresar a nuestra célula. Entonces imagínense que todas las celulitas de su cuerpo tienen muchas puertecitas y esas puertecitas lo que van a hacer es dejar entrar a la glucosa. Esas puertas se llaman insulinas. Entonces imagínense su célula y muchas insulinas hay, muchas puertas. Si esa célula no tiene insulina, no tiene la puerta para glucosa, olvídense de que pueda procesarse y producir energía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los niveles de azúcar comienzan o de glucosa comienzan a incrementar porque no hay esa puerta que le deje entrar. Entonces, cuando ustedes van y se checan los niveles de glucosa, ¿qué es lo que pasa? Pues que están elevados porque esa insulina no se está produciendo, no está dejando que entre. ¿Qué es lo que hacemos entonces con las personas con diabetes que utilizan una insulina creada en los laboratorios que llegue y se incruste en esas células para que le deje entrar y no tengamos altos niveles de azúcar? Ajá. Tenemos también la anorexia. En la anorexia es muy importante el consumo de alimentos, ¿sí? En exceso e incluso en algún momento puede también reducirse. ¿Cuál es lo más importante de la anorexia? Cuando ellas se ven al espejo, se ven, o ellos, ¿no? Aquí, bueno, yo estoy hablando de una mujer, pero también pueden ser hombres, es que se ven completamente, pues, distorsionadas, ¿no? Una de las implicaciones también es, pues, mentalmente, observarán que se ven, pues, que están con sobrepeso, que tienen obesidad, pero en realidad están completamente delgadas y comienzan a dejar de comer, ¿no? Comienzan a dejar de consumir o incluso pueden dejar de comer y tomar varias alternativas como la bulimia, ¿no? Podemos tener una combinación también. Cuando hablamos de la bulimia, a diferencia de la anorexia es solamente que pues dejan de comer, ¿no? Porque ellos se sienten de una manera distinta, se sienten gordos. Cuando hablamos de la bulimia, hablamos de que pueden darse atracones. ¿Qué son esos atracones? Cuando les viene el hambre y comen todo lo que pueden, pero después van y vomitan, ¿no? Entonces la bulimia se caracteriza por causar el vómito. Cuando hablamos de la bulimia, también podemos hablar de los laxantes. Pero la clave para diferenciar a la anorexia de la bulimia es que en la bulimia hay vómito o se causan el vómito. Hay primero estos atracones
Y después tenemos vómitos, que son propiciados por ellos mismos. Y el anorexia es que se ven gordos al espejo, entonces dejan de comer. Pero en realidad, ¿qué pasa? Pues que están delgados. ¿Sí? Entonces, esos son los temas de hoy. Déjenles paso rápido las preguntas. Tenemos varias preguntas. Mm, creo que no me compartió la que quería, pero pues ni modo, vamos a seguir con esta que ya está. Tenemos en la 51. ¿Cuáles son los macronutrientes que actúan como fuente de energía de reserva? Carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas. Ok, aquí me faltó hacerles entonces hincapié en esto. Qué bueno que entonces tenemos las preguntas. Carbohidratos, ¿sí? Azúcares, nombrados más comúnmente. Y tenemos a los lípidos, que son las grasas. Principal fuente de energía de nuestro cuerpo que va a consumir cuando necesite generar energía, construir ATP, carbohidratos. Segunda fuente de energía, lípidos. Y estos lípidos llegan a almacenarse, llegan a acumularse. ¿Cómo pueden acordarse de que son la energía de reserva esos lípidos? Porque se almacenan en lugares indeseables, ¿no? Las llantitas, ¿no? Que tenemos, los cachetes, bueno, eso es un decir, ¿no? Pero el punto es que los lípidos van a ser esa energía de reserva. Acuérdense de los osos polares. Consumen todo lo que pueden antes de hibernar para que poco a poco vaya liberándose esos lípidos y se convierta en energía. ¿Cuál es el sistema que transporta el alimento hacia todo el cuerpo? Es el sistema circulatorio, ¿sí? El sistema respiratorio lo vamos a ver en la siguiente clase. El sistema excretor va a liberar todas aquellas sustancias que nuestro cuerpo no necesita. Y nuestro sistema digestivo va a encargarse de degradar paso a paso en diferentes estadios todos esos alimentos. Ok, bueno, esto los dejamos para 52, 53, que son parte del sistema digestivo. Esta sí nos converge ahorita. ¿Cuál es la enfermedad que se caracteriza por la inanición y temor a aumentar de peso? Anorexia, ¿sí? Acuérdense. ¿Cuáles son los grupos de alimentos que se recomienda ingerir siguiendo el plato del bien comer? Vitaminas, frutas, verduras, cereales, verduras y alimentos de origen animal. Leguminosas, tubérculos y cereales, carne de res y pollo. La respuesta aquí correcta es siempre guíense de las verduras. Las verduras en los alimentos de origen animal son los más importantes, ¿sí? Que necesitamos. Los cereales también van a aportarnos de alguna manera los carbohidratos. Entonces, verduras es la clave. Bien, vamos a ver. Ahí nos falta, la de parte del esófago. Ujú, ujú. Déjenme ver. De aquí me interesa propiedades de los organismos de una especie dada por aquellas variaciones que permiten a dichos organismos adecuarse al ambiente en el que viven. Adaptación. Ujú. Se dice, no, esta ya la checamos. Ok, entonces, aquí está la que les decía, ¿no? Es la característica de los seres vivos que les hace capaces de reaccionar a los estímulos del medio. Reacción, estimulación, irritabilidad, adaptación. Entonces ya dijimos que es irritabilidad, la primera parte que revisamos. Todas las demás lo checamos con la parte de Darwin, ¿no? Porque no están así. Y las otras, ¿por qué no? Ok, déjenme ver.
Usando según le tomé las preguntas de hoy. Ok, son todas, ¿vale? Si no, de todos modos, damos un repaso general con las preguntas faltantes para que cerremos la siguiente clase. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho la clase de hoy, que estén bien, que estén muy orgullosos de ustedes y felices porque entraron a la clase de hoy viernes. Nos vemos para la siguiente clase y pues nada, disfruten su viernes, sigan el canal de Cefaru, denle like, sigan invitando a sus compañeros, ya falta poco. Y pues nada, mis mejores deseos para este viernes. Cuídense, hasta pronto. Te invitamos a nuestro curso gratuito de Comipems 2023. Si estás en tercero de secundaria o eres egresado, ingresa a nuestro canal de YouTube, activa la campanita y a partir del día lunes 30 de enero en punto de las 6 de la tarde, profesores de la Universidad Cefaru te brindarán toda la preparación para poderte quedar en tu primera opción. Contamos con guías, materiales y exámenes simuladores que te permitirán lograr tu objetivo. Recuerda, yo sí llego a 128 aciertos y en Cefaru la educación es con propósito.